Los objetivos de esta clase son reconocer características biológicas de los virus y agentes patógenos subvirales, reconocer los componentes de la estructura viral, relacionar el efecto de factores ambientales en relación a distintos tipos de estructura de virus, reconocer mecanismos de replicación del genoma viral. Las características de los virus son agentes submicroscópicos. Esto significa que no se pueden observar en un microscopio común. Su tamaño va de los entre 20 nanómetros, los más pequeños, hasta 500 nanómetros, los más grandes. Son potencialmente patógenos, puesto que dependiendo del tipo de virus y de su virulencia, y además del huésped, en algunas ocasiones infectan sin producir enfermedad. Son parásitos intracelulares, pues son totalmente dependientes del metabolismo y de la maquinaria celular de la célula infectada. Van a poseer solo un tipo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, pero nunca ambos. Su unidad estructural básica se denomina virión. En la figura está el virión del papilomavirus, que está compuesto por una cápside con cerca de 60 subunidades proteicas que tienen forma de estrella. Y por supuesto, este virus tiene un material genético que en este caso es ADN. Revisemos algunas características distintivas de las bacterias en relación a los virus. El medio de crecimiento. Como se sabe, las bacterias, micoplasmas, crecen en medios de cultivo que contienen proteínas, factores de crecimiento, aminoácidos, azúcares. Sin embargo, el cultivo de los virus, al igual que las de clamidias y riquecias, que son bacterias intracelulares, requiere de cultivo celular. Por otra parte, por ejemplo, si revisamos la forma de multiplicación de las bacterias, que es por división binaria, los virus no se multiplican de esa forma. La presencia de ADN, ribosomas y RNA no está en los virus, sino que, como dijimos con anterioridad, ellos solamente tienen un tipo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. No presentan ribosomas y tampoco van a ser sensibles a los antibióticos, sí, a los antimicrobianos. Y son sensibles a molécula denominada interferón, que es una molécula natural que tiene una actividad antiviral y que la tienen la mayoría de los vertebrados. Acá podemos ver la diferencia entre los distintos virus respecto a su tamaño y morfología. Por ejemplo, virus que infectan a humanos, cuyo material genético es ADN, tenemos los parvovirus. Esta familia son virus muy pequeños, del orden a los 20 a 30 nanómetros. Los papovavirus, en esta familia se encuentra el virus del papiloma que produce cáncer cérvico-uterino. Virus de la familia del adenovirus. Adenovirus es un virus respiratorio que afecta a niños pequeños, produce infecciones respiratorias, conjuntivitis y también puede producir diarrea y es muy resistente al medio ambiente. Los herpesvirus, de los cuales hay cerca de 80 tipos diferentes de virus, y el poxivirus, un virus de tamaño mayor, del orden de los 500 nanómetros, con un tamaño muy similar a bacterias intracelulares como clamidia. También aquí se puede apreciar la diferencia de tamaño entre una bacteria como Escherichia coli y el tamaño de los virus. Acá un virus de RNA de la familia del virus de la rabia, que tiene una forma como de bala. Y acá, por ejemplo, podemos ver en general la morfología de un virus de RNA como el coronavirus, que tiene un material genético, un ácido nucleico de un gran tamaño. Desde el punto de vista de la estructura, podemos diferenciar virus desnudos de virus con envoltura. Los virus desnudos son aquellos que contienen ácido nucleico cubierto por capsómeros que van a formar una cubierta o cápside
que va a proteger al ácido nucleico más los otros componentes que pudiera contener el virus. Y los virus con envoltura contienen externamente, además, una membrana proveniente de las células infectadas. Además de esta membrana, que es una bicapa lipídica, contienen lo que se denominan las púas, que son glicoproteínas propias de cada virus y que van a ser ligandos que reconocen específicamente receptores de aquellas células que van a ser infectadas por el virus. Acá se muestra la construcción de una cápside con geometría icosaédrica a partir de las proteínas estructurales del virus. La morfología general va a ser esférica, pero corresponde a una geometría de tipo icosaédrica que se puede observar en varios tipos y familias de virus. Hasta ahora hemos visto que los virus pueden contener ADN o ARN, más las proteínas estructurales que van a conformar la cápside. Pueden contener algunas enzimas y proteínas unidas a ácidos nucleicos y todo ello va a constituir la nucleocápside y de esta forma estarían formados los virus desnudos. Ahora, una nucleocápside más una membrana y las glicoproteínas son los componentes de los virus envueltos. Veamos las propiedades que se desprenden del tipo de estructura viral. Comencemos con los virus envueltos. Los virus envueltos entonces contienen una membrana, una bicapa lipídica, van a contener proteínas y glico o glucoproteínas, que son componentes que deben estar intactos para que el virus se mantenga infectivo. En general, debido a estos componentes, estos virus son lábiles a medios ácidos. Los virus en general no son afectados y se mantienen infectivos entre un pH de 5 a 9. Y la mayoría de los virus envueltos, ¿no es cierto?, son afectados por la acidez, por ejemplo, la acidez estomacal. Los detergentes suaves, no iónicos, alteran la estructura de la membrana lipídica y disocian las proteínas, por lo tanto el virus no se mantiene infectivo con su estructura intacta. La desecación también afecta la infectividad del virus y las altas temperaturas. ¿Qué consecuencias tiene para el virus su estructura? En el caso de los virus envueltos, ellos deben permanecer húmedos y así se mantienen infectivos. No sobreviven a nivel gastrointestinal. Se diseminan a través de grandes gotitas, secreciones, trasplantes de órganos o de la sangre. Ejemplos: virus influenza, virus de la hepatitis B. No es necesario matar a la célula para diseminarse. Esto se debe a que cuando se multiplica el virus, lleva parte de la membrana plasmática o de la carioteca de la célula infectada. Sin embargo, en otros virus, como los virus desnudos, la liberación de los virus es a través de la lisis celular. Otra consecuencia que quizás no es tan evidente es que la capacidad patógena se debe con frecuencia a una respuesta inmunocelular. Las propiedades que se desprenden de virus con cápside desnuda es que en general son bastante estables a las condiciones ambientales. Esto significa que pueden permanecer infectivos
Ejemplo de estos virus son el rotavirus y el norovirus, que producen infecciones gastrointestinales. Rotavirus es más frecuente en niños pequeños y norovirus puede infectar a la población en general. La temperatura. Estos virus son más estables a temperaturas menores de 50 grados y pueden permanecer por mucho tiempo infectivos. La acidez. Estos virus pueden permanecer mucho más estables e infectivos a pHs menores a 5, lo que no es común en la mayoría de los virus. También pueden resistir a la acción de proteasas. Los detergentes, en general solo detergentes aniónicos muy fuertes, como dodecilsulfato de sodio, pueden afectar su estructura. Y también son capaces de permanecer en ambientes que no tienen alta humedad, infectivos. Algunas consecuencias de una estructura de virus desnudos. Pueden encontrarse y mantenerse por mucho tiempo en objetos inanimados, los fomites, en manos, en polvo y en pequeñas gotitas. Pueden desecarse y conservar su infectividad. Pueden superar condiciones adversas del intestino, como mencionamos las proteasas, y pasar previamente por un ambiente ácido como es el ambiente gástrico. Pueden ser resistentes a los detergentes, aguas residuales insuficientemente tratadas. Y también se sabe que pueden desencadenar una respuesta humoral protectora. Agentes físicos y químicos. La temperatura, a medida que es más alta, puede ser más destructora para los virus. Es así que resisten solo algunos segundos temperaturas entre 55 y 60 grados Celsius. A medida que la temperatura desciende, mayor resistencia, y esto nos permite mantener a los virus durante meses o años si los almacenamos a temperaturas del orden de los menos 70 grados Celsius. En relación a radiaciones, como por ejemplo radiación ultravioleta, radiaciones iónicas, los virus monocatenarios van a ser mucho más sensibles que los bicatenarios o de doble hebra. Los ácidos nucleicos en los virus pueden estar localizados en forma central o enrollados. Algunos virus contienen como ácido nucleico el ADN. Y este ADN puede ser de una hebra, o sea, monocatenario, como en el caso de los virus parvovirus. Esta hebra puede ser ADN positivo, lo que significa que codifica directamente para los genes virales, o la hebra complementaria o hebra molde, que corresponde al DNA negativo. El DNA puede ser bicatenario, como en el caso de los herpes virus, en donde está constituido por la hebra que codifica y por la hebra molde. En los virus RNA tenemos virus monocatenarios que codifican para un RNA positivo que corresponde al RNA mensajero, que va a ser traducido en la síntesis de proteína, o un RNA negativo que va a ser la hebra complementaria y que necesariamente va a tener que sintetizarse la hebra positiva para que se sinteticen las proteínas virales. También existe el caso de los RNA bicatenarios en los rotavirus. Y en el caso de los retrovirus está un RNA que contiene la información genética, pero este se encuentra duplicado. Por lo tanto, se piensa que estos virus podrían ser pseudodiploides. Existe un tipo de clasificación denominada método de Baltimore, que clasifica en grupos a los virus dependiendo del tipo de ácido nucleico que contengan. Por ejemplo, del grupo 1 corresponden a los virus que tienen ADN
de doble hebra y corresponden a agentes subvirales, los viroides, satélites y otros como los priones, agentes de las encefalopatías espongiformes. En la clasificación de Baltimore, los virus son diferenciados según el material genético que contiene cada uno, el tipo de material, que puede ser ADN o ARN. Además de cómo ocurre la transcripción para sintetizar un ARN mensajero. El ARN mensajero en sentido positivo es aquel ARN mensajero que es traducido y que traduce las proteínas virales en la infección viral. Además, la clasificación también considera el tipo y la forma en que se replica el genoma viral. Por ejemplo, los virus clase 1, que son virus con ADN doble hebra, eso significa que son bicatenarios, que tienen una cadena en sentido positivo y una cadena en sentido negativo. Hay una transcripción, ¿no es cierto?, de la cadena negativa, así como ocurre en células eucariontes, para producir el ARN mensajero que va a producir y que va a codificar y va a permitir la traducción de las proteínas virales. Un ejemplo de estos virus es el adenovirus. Los virus clase 2, que tienen esta vez ADN simple hebra en sentido positivo, requieren para que se sintetice el ARN mensajero de la hebra complementaria, el ADN simple hebra negativo. Este es sintetizado, ¿no es cierto?, en forma replicativa. Este ejemplo es los parvovirus B19, que produce la quinta enfermedad, que es una enfermedad en niños que genera un exantema en la piel. Y después tenemos los virus clase 3, que son virus que tienen tanto una hebra en sentido positivo y una hebra en sentido negativo de ARN. Por lo tanto, son ARN doble hebra. Ejemplo de estos son los rotavirus. Entonces, la transcripción de la cadena negativa genera la hebra complementaria positiva que, como dijimos, permite la traducción de las proteínas virales. En este tipo de virus, así como en los virus clase 3, 4 y 5, en su genoma codifican para una enzima, la ARN replicasa, que es una ARN polimerasa ARN dependiente. Esto significa que es una ARN polimerasa que es capaz de polimerizar utilizando como molde un ARN. Entonces, en el caso de los virus clase 4, que también tienen esta ARN replicasa, como les mencioné, ellos tienen una cadena de ARN en sentido positivo, ¿ya? Por lo que directamente pueden sintetizarse las proteínas virales a partir de este ARN mensajero. Sin embargo, la ARN replicasa genera la hebra complementaria negativa que le va a permitir la replicación a los virus de la familia de los coronavirus. Luego, los virus clase 5, que también es un virus de ARN, pero en sentido negativo. Ejemplo, están los picornavirus, donde está el virus de la poliomielitis. Otros virus también de la clase 5 está el virus de la influenza. Entonces, estos tienen una cadena RNA negativa. Por lo tanto, van a necesitar la síntesis de la cadena de ARN mensajero, y eso es gracias a la ARN replicasa, como ya habíamos mencionado. Y a partir de la cadena ARN positivo se van a generar los ARN negativos para los nuevos virus en la multiplicación viral. Luego, los virus clase 6, estos son los retrovirus, que son ARN en sentido positivo. Ejemplo de esto está el VIH. Entonces, este virus ARN positivo, sin embargo, produce los ARN mensajeros, que también son positivos, a través de intermediarios de
ADN doble hebra. Y esto es porque este tipo de virus codifica en su genoma la enzima transcriptasa reversa o retrotranscriptasa. Estos son enzimas que son capaces de generar ADN usando como molde el ARN. Y a partir del intermediario de ADN doble hebra es que producen los ARN mensajeros y también los ARN positivos necesarios para las nuevas partículas virales generadas en la infección viral. Y finalmente, la clasificación de virus clase 7 según Baltimore, tenemos a un virus como ejemplo, virus de la hepatitis B, en donde este virus, si bien puede producir su ARN positivo a través de una transcripción, los intermediarios para producir el genoma del virus son producidos a partir de un intermediario que es de ARN doble hebra, y este es producido por una transcriptasa reversa. Revisemos los agentes subvirales transmisibles. Agentes como los viroides, que son cortos fragmentos de ARN, que son subvirales porque no contienen proteínas, solamente un material genético. Estos agentes causan enfermedades principalmente en plantas. No se conocen hasta el día de hoy enfermedades por este tipo de agentes en animales. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o encefalopatía espongiforme o enfermedad de Kuru en humanos, la enfermedad de las vacas locas en animales, Scrapie en cabras y ovejas. Esta enfermedad es una enfermedad que afecta al sistema nervioso. Aquí arriba podemos ver una fotografía que muestra una sección transversal del cerebro, en donde estas regiones blancas corresponden a la pérdida de células nerviosas debido a este agente. En realidad, este agente corresponde a cambios ocurridos en una proteína que tiene funciones a nivel cerebral. La proteína se llama proteína priónica celular o proteína priónica normal. Esta proteína tiene funciones tanto en la actividad sináptica de las células del sistema nervioso, como también tiene una función antiapoptótica. Sin embargo, hay diversas causas por las que se puede adquirir una proteína que tiene la misma secuencia aminoácidica, sin embargo tiene una conformación estructural distinta. Las diferencias estructurales que se han visto son que la proteína priónica normal tiene en su mayoría una estructura en 3 dimensiones que presenta estructuras secundarias ricas en alfa hélices. Sin embargo, esta otra proteína, su estructura terciaria cambia y tiene además estructuras secundarias tipo plegamientos beta muy aumentados en relación a la normal. Bueno, esta proteína con esas características tienden a formar cúmulos o placas amiloides, que son cúmulos de esta proteína Scrapie, que es insoluble, que es resistente a proteasa y resistente al calor. Y además esta característica hace que esta proteína sea tóxica a las células del sistema nervioso, lo que genera estos daños que mencionábamos. Además, esta proteína, una vez que es adquirida, la proteína Scrapie, es capaz de catalizar la transformación de la proteína normal a la proteína patógena. La evolución de esta enfermedad es lenta, o sea, esta transformación es lenta, y el deterioro del paciente también es lento. En relación a las proteínas de los virus, estas pueden tener una función como proteínas estructurales, como vimos, conforman las cápsidas que protegen los ácidos nucleicos. Otra propiedad que tienen es que dan cuenta de la antigenicidad viral, pues son proteínas propias del virus y son reconocidas como antígenos por el hospedero.
Además, van a dar la morfología viral y también, siendo parte de la cápsida, en los virus desnudos, van a ser las proteínas que van a reconocer aquellos receptores celulares de las células que van a ser infectadas por el virus. Pueden haber también algunas proteínas que se unen a los ácidos nucleicos. Algunos virus contienen en la nucleocápside, unida también a los ácidos nucleicos, algunas enzimas como ARN polimerasas, y también vamos a tener la función de las glucoproteínas que van a constituir las púas en los mantos en aquellas virus envueltos. Las púas van a constituir entonces antígenos y van a también ser las responsables de el reconocimiento de los receptores celulares de aquellas células que van a ser infectadas. Por lo tanto, participan del proceso denominado adsorción viral. En el caso de los lípidos, que ya dijimos que van a ser los ácidos grasos, fosfolípidos, corresponden a la estructura del manto. Y los carbohidratos, que pueden estar en las estructuras virales, la lactosa, manosa, fructosa, glucosamina, van a corresponder a las glicoproteínas. En la taxonomía viral, las pautas de clasificación para agrupar a los virus en familias se basan en el tipo de ácido nucleico que contienen, en su tamaño y morfología, por ejemplo, la simetría de la cápside, la susceptibilidad a los agentes químicos y físicos, las propiedades inmunitarias, las formas de transmisión, el tipo de huésped y también el tipo de patogenicidad celular, esto es, el daño celular que generan, y además la sintomatología. Algunos ejemplos de familias de virus, por ejemplo, Papoviridae, en la que un representante es el papilomavirus, familia Adenoviridae, representante adenovirus, la familia Herpesviridae. Cada uno de estos virus, estas familias, ¿no es cierto?, tiene características particulares respecto a su ácido nucleico, simetría de su cápside, la presencia de manto o ausencia de este. Los virus herpes humanos, que son cerca de 80 virus que pertenecen a la familia Herpesviridae, donde están el virus herpes simplex tipo 1 y 2, varicela zoster, Epstein-Barr, el citomegalovirus, que es un virus que en caso de infectar a las mujeres embarazadas puede generar deficiencias congénitas en el recién nacido. Los virus linfotrópicos T, el herpes humano 6 y el 7, y el virus del sarcoma de Kaposi, que es muy común en individuos infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana. Todos estos virus entonces tienen un genoma de ADN, son virus en general latentes y van a tener manto y su tamaño está entre los 150 a 200 nanómetros. Aquí podemos ver algunas lesiones en un paciente con VIH, las denominadas lesiones de sarcoma de Kaposi.